En el presente video se va a realizar la siguiente situación. En los ejercicios 1 y 6 use la gráfica de G para graficar la siguiente función. En este video se va a realizar el ítem 2. Antes de realizarlo, recordemos que cuando la gráfica de una función es sometida a diferentes transformaciones, hay que seguir un orden adecuado para poder hacer la gráfica bien. Y ese orden es el siguiente. Primero se debe realizar la traslación horizontal. Posteriormente se deben hacer las comprensiones y estiramientos verticales y horizontales. Luego realizamos la reflexión con respecto a los ejes X y Y. Y lo último que debemos hacer es la traslación vertical. Entendido eso, entonces el primer paso que debemos hacer es identificar los puntos estratégicos de la función G. Porque esos puntos estratégicos dan la forma de la función. Entonces, vamos a identificar esos puntos estratégicos en G. Entonces, nuestro primer punto estratégico es este punto cuya coordenada es 3,0. Luego tenemos este punto cuya coordenada es 2, menos 3. Luego tenemos este punto cuya coordenada es menos 2, menos 3. Y por último tenemos este punto acá cuya coordenada es menos 3,0. Estos son los puntos estratégicos de la función G. Ahora observemos que la función G está sometida a dos transformaciones. Tenemos este signo menos por fuera que significa que es una reflexión con respecto al eje X. Leamos la teoría. ¿Qué nos dice la teoría al respecto? Observemos que cuando tenemos ese menos es una reflexión con respecto al eje X. Ahora bien, si los puntos de nuestra función f son de la forma x, y, entonces, ¿qué forma tiene los puntos de la gráfica reflejada con respecto al eje X? Es decir, ¿qué forma tienen los puntos de la función menos f de x? La forma que tienen es x, menos y. Es decir, que vamos a calcular el opuesto a la ordenada, al valor de y. Teniendo en cuenta eso, entonces procedemos a calcular la reflexión de la función g. Lo único que vamos a hacer es calcular el opuesto a la coordenada en y. Entonces comenzamos aquí, pero en este primer punto la coordenada en y es 0. Y como el 0 es neutro, entonces me queda el mismo punto, 3,0. Acá nos quedaría 2, como la coordenada en y es menos 3, le calculamos el opuesto que sería 3. Acá también es menos 3, entonces ahora nuestro punto sería menos 2,3. Y acá nos queda igual porque el 0 es neutro. Aquí tenemos los puntos de la gráfica reflejada con respecto al eje X. Pero posteriormente tenemos una traslación vertical. Una traslación vertical hacia abajo. ¿Qué nos dice la teoría? Observemos que la teoría nos dice que cuando la gráfica se traslada hacia abajo, los valores de X permanecen constantes, pero los valores de Y varían. Y varían de la siguiente forma. A cada valor de Y le voy a restar el número de unidades que la gráfica de F se trasladó hacia abajo. Teniendo en cuenta eso, entonces aquí ahora a esta gráfica la voy a trasladar
6 unidades hacia abajo, es decir, menos g de x menos 6. Entonces a cada valor de y le voy a restar 6. Entonces nuestro primer punto quedaría 3, a 0 le voy a restar menos 6 y eso me daría el punto 3, menos 6. 2,3, a este 3 le voy a restar 6 y se me transforma en el punto 2, menos 3. Entonces este punto menos 2,3 le resto menos 6 y me daría menos 3. Este punto menos 3, a 0 le voy a restar 6 y me daría menos 3, menos 6. Estos son los puntos que voy a ubicar en el plano cartesiano para trazar la gráfica. En efecto, vamos a irnos a la gráfica. Y vamos a ubicar esos puntos. El primer punto que tiene coordenada 3, menos 6. Vamos a ubicar ese punto. 3, menos 6. Me ubico en 3 y bajo hasta 6. O sea que ese punto queda allí. El otro punto, que es 2, menos 3, me ubico en 2 y bajo hasta menos 3. Ese punto quedaría aquí. Y ahora seguimos con el punto menos 2, menos 3. So, me ubico en menos 2 y bajo hasta menos 3, ese punto quedaría aquí. El otro punto que tiene coordenada menos 3, menos 6, me ubico en menos 3 y bajo hasta menos 6. Ese punto quedaría aquí. Ahora simplemente lo que debo hacer es tomar mi regla y trazar la gráfica. Esa gráfica en azul es la gráfica del ítem 2.